Bendecimos el nombre de Dios. Tremenda plataforma de adoración y de la gloria de Dios. Y usted que se conecta en las redes, decirle, si está solo, es la oportunidad de clamar a Dios. Si tiene necesidad, es la mejor oportunidad de ver la manifestación de la gloria de Dios en su vida. No se trata de protocolos, no se trata de a dónde ir, se trata de que aquel que clama al Dios Todopoderoso, Él escucha y le responde. El Señor tiene una palabra para todos, iglesia, y para usted que nos ve, que se conecta así de esta manera. Aquel que señala y persigue y critica, lo hace desde la profundidad de la oscuridad, que en su conocimiento evita practicar y vivir, o lo hace de una plataforma soberbia que lo conduce a una oscuridad. Pero aquel que extiende su mano y que quiere dirigir a alguien, lo hace desde el grado de luz y conocimiento del cual la palabra de Dios le ha conducido. Dios nos ama, Dios le ama. Saludamos a los amigos y hermanos que fielmente están también a través de la iglesia, escuchando y recibiendo la palabra del Señor. Revelación gradual. La revelación es gradual. Yo recuerdo así inmediatamente, me viene a memoria como aquella historia, y en esa historia de revelación, recuerdo que llegaba un señor ahí por el barrio donde nosotros vivíamos, que se llamaba Jorge. Digo un señor, pero me di cuenta, pasados los años, que no era tan señor, que era un joven. Pues hace poco todavía yo lo puedo ver y no somos tan distantes en la edad. Y digo yo, vaya, Jorge el fotógrafo no era tan mayor. Y él llegaba con un trípode, ponía una cámara y se cuadraba y tomaba la fotografía. Y aquella fotografía salía en blanco y negro, tenían una parte blanca donde la tomaban con la mano y él estaba así como un buen rato haciéndole como para frotarle en el viento, y empezaba a revelarse la figura que había sido tomada. Recuerdo muy bien aquellos años, y algunos pensarán que es exagerado cuando ven la fotografía y calculen la edad que tenía. Y créame que estoy seguro que casi 45 años de esas fotografías, porque me sucedió un accidente de travieso mientras le tomaban la fotografía a mi hermano menor, y un bloque se rebaló, porque mi hermano tiene la fotografía entre unos bloques, y yo por estar ahí, como decían, de entrometido, de no llamado, se movió un bloque y me cayó por la parte de atrás del pie y me hizo una herida que, eso fue como algo que me quedó en la memoria. Eso fue lo que me traía la revelación. Después recuerdo cuando nos daban aquellos rollos no empaquetados, sino que venían dentro de una cinta, dentro de algo, y no había que moverlos. Si usted los sacaba, se arruinaban, la emoción se velaba, no podía usted revelar la fotografía, no había nada. Y en alguna ocasión alguien de travieso, como me sucedió a mí en alguna ocasión, apreté el botón equivocado en una cámara y se abrió. Y recuerdo que decían, arruinaste la fotografía. Qué bárbaro. Y ahí teníamos lo del cumpleaños. Y ahí teníamos lo del viaje. O sea, eran cuestiones de revelar. La revelación es gradual. En esta ocasión hablar de la revelación del conocimiento de la palabra de Dios. Hay gente que opina, señala y persigue en persecución para poder opinar acerca de sus acciones. Y lo hacen desde las profundidades de su oscuridad. Porque no se permiten conocer, no se permiten cambiar. O, oiga esto, o lo hacen desde las tinieblas oscuras que los conduce el vasto conocimiento que ellos tienen y los hace caer en un perfeccionismo, porque de la manera que yo conozco, que yo he leído y que yo he practicado, así es como se deben de hacer las cosas. Lo demás es una payasada. Lo demás, eso es inaceptable. Y entonces se vuelve una crítica no constructiva, sino destructiva, no motivadora en ningún momento, sino que estanca y trae hasta un tiempo de trauma en la vida de aquellos que
que buscan el éxito, que buscan cambiar, que buscan progresar. Pero hay quien está de algún momento, en algún momento dado, extendiendo su mano, dando una palmadita, ayudándole a alguien, motivando a alguien, aplaudiendo a alguien, y lo hace desde el grado de luz, de conocimiento que tiene en lo que él ha enfocado su visión. Empatía, porque también puede ser alguien que está en una posición muy alta de éxito, diferente áreas de la vida, pero se da cuenta de lo difícil que es la trayectoria de venir desde el principio hasta el lugar de la posición. Amén. Gloria al Señor. Yo quisiera, así como están, orar por esa generación de muchachos que van a recibir la palabra del Señor. Amén, de la escuela infantil también. Amén, acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor y tu bondad, por lo bueno que tú eres, por lo maravilloso que tú eres, por la palabra, Señor, que tú le has dado a los maestros, que enseñarán, Señor, a los pequeños, a los niños, por la palabra, Señor, que nos has dado en esta ocasión para poder instruir, guiar, educar, transformar y dirigir el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por hacernos reyes y sacerdotes para ministrar tu palabra, para conducir a tu pueblo, para santificar a la iglesia, que por tu misma palabra la santificas para el día de la presencia contigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Los niños pueden pasar a sus clases. Y el concepto de revelación, manifestar una verdad secreta o oculta. Algo que no se veía, algo que no se conocía, algo que estaba ahí, y manifestarla. Repita conmigo, revelación es manifestación. Dios en la verdad se comunica. Oiga esto, Dios en la verdad se comunica. La revelación de Dios al hombre es la historia escrita. La revelación que transmite a la humanidad a través de sus generaciones es comunicada a través de la fe en comunidades de fe en Él. Dios es la verdad que se comunica y que se transmite a sí mismo. Él es la verdad. Amén. Poderoso, iglesia amada. Y hablar de gradual es de que está calificada en grados diferentes. Oiga esto me impresionó grandemente. Si lo encuentra en algún lugar, no mofando ni vanagloriándonos, no creo que lo encuentre en algún lugar. Esto no lo va a encontrar en Google, en alguna información. De esta forma, de esta manera. Gradual, que está calificado en el grado diferente y en depósitos resistentes según su capacidad. Y hablando desde el punto de vista espiritual, no solamente físico y natural, porque se puede explicar de manera natural. Estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Hay una capacidad. Usted y yo tenemos una capacidad de resistencia a poder, oiga esto, contener. En la vida natural se dice almacenar, porque usted y yo no se trata de almacenar, sino de contener conocimiento, luz, verdad eterna, para poder transmitir, para poder compartir, para poder enseñar a otros, para poder aconsejar a otros. Cada uno de nosotros tiene una resistencia de la verdad. Note usted que usted le comunica una palabra, una revelación que Dios le dio a usted, y usted muy emocionado, muy alegre, muy emocionado, y a veces se comete el error por el entusiasmo, no con la necesidad de herir a alguien, sino con el entusiasmo de compartir un testimonio.
de algo que a usted le sucedió, y usted viene y le cuenta a alguien lo que Dios hizo, lo que Dios le sucedió, lo que usted pudo ver, ángeles le servían, algo fue transformado, la economía cambió, el dinero se le multiplicó en la cartera, el combustible en el carro se le multiplicó, algo apareció en la casa, alguien le regaló una provisión, un carro, una motocicleta, un viaje, vacaciones pagadas, y usted lo cuenta con mucha alegría. Y aquella persona se ríe y lo goza y por dentro dice, ¿y a mí qué? Estamos en el cuerpo de Cristo. Ay, para que crean que es que Él es espiritual, la gran espiritual ella. Es que esa persona a la que usted y yo le contamos no tiene la misma resistencia para poder recibir y contener la gloria y la manifestación del milagro que usted recibió. Y no lo hacemos con el punto de vista de caer mal, sino de testificar y despertar a aquellos que están adormecidos y ciegos por falta de conocimiento, por falta de luz. Es interesante saber que la revelación gradual nos lleva a nosotros a estar en un punto. Dialogábamos dentro de familia en un momento dado, yo le decía, compartía esto entre la familia, le decía a alguno de ellos, a uno de mis hijos, el asunto es que muchas personas han llegado a una posición muy alta en cuestión de economía, estrategias financieras, negocios de intercambio de moneda, nacional, papel, banca, electrónica. Otros han llegado a una posición muy alta de conocimiento, de conceptos, de terminología, de diálogo. Y en la cuestión del lenguaje, del léxico, español, inglés, francés, hablan 3, 4 idiomas. Y entonces se dan en esa posición, y aún de manera cultural. Y oiga esto, donde podemos notar que aquel que tiene conocimiento le falta educación, por decir así, o madurez en el entendimiento. Cuando alguien viene y hace una pregunta que ocasionalmente yo me voy a la juventud y escuchamos como un coro entre muchachos, entre jóvenes, cuando alguien hace una pregunta como que está fuera de tono, vaya, y hasta le contestan con ofensa, es negro, es blanco, es un carro, como que dice, no entendés. Mire que hay conocimiento, pero hay falta de educación y falta de madurez para poder guiar a otros. Por eso es que chocamos generacionalmente. Y no solamente chocamos generacionalmente de edades, chocamos generacionalmente en conocimientos, en términos. Y cabe resaltar o mencionar lo que suele suceder en estas épocas. Estos jóvenes que solo con 2 teléfonos viven. Sí, solo 2 teléfonos viven, porque de los teléfonos viven. Porque ganan dinero, porque pagan a través de los teléfonos sus cuentas. Porque a través del teléfono ellos están comunicándose, están haciendo cambios, están haciendo arreglos en su teléfono y lo transmiten a una computadora y cuando llegan al trabajo, ya está el trabajo hecho. Lo que pasa es que hay una generación que difiere y no entendemos de ello. Entonces, pastor, ¿usted está de acuerdo que en la iglesia manejen teléfonos y celulares? Sí, tecnología. Para mí es arcaico. Es obsoleto. Dios, apaga tu teléfono, que Dios no te va a hablar por el celular, sino por la palabra de Dios. Y si en el teléfono está la palabra de Dios en 5, 15, 20, 25 versiones, lee la Biblia y ora también si quieres crecer. En el teléfono, en la radio, en la televisión, en un papel, donde sea. El asunto es que nos hemos estancado en magnificar, oiga esto, le digo esto como pastor con respeto y en una turbulencia transicional de edades y tiempos en los que he vivido, por experiencia, en un maniobrar de sabiduría e insensatez, de conocimiento y de inmadurez, al no poder guiar a otros o no contestar de la manera correcta, pero también abrazando el dominio propio y poder soportar el insulto de otros por lo que uno ha hecho.
Ya muchos saben en qué ciudad estamos. Yo recuerdo muy bien. Yo llegué aquí, a esta ciudad, hace 11 años y me presenté ante unos ministros de Dios con trayectoria en la ciudad. Y cuando sabían que yo venía con una carta referente de mi apóstol, de mi padre espiritual, de mi cobertura, aquellos que conocían a mi apóstol hace 20 años atrás, no ahora hace 20 años, ya serían 31 años. Hace 11 años que vine, hace 20 años atrás lo conocían. Y uno de ellos me dijo esto: mire usted cómo es la diversidad, la diferencia y esa discrepancia generacional cuando le hablo no solamente de economía, conocimiento, cultura, sino de revelación de la palabra de Dios. Y recuerdo que fue para mí bien chocante. Usted no tiene idea cómo el Señor me probó ese día. Y es que me dijo el nombre de mi apóstol, es que Jesús Mejía, me dijo, se cansó de ser pastor y ahora es apóstol, me dijo. Yo no me reí, yo no le contesté, solo me acordé lo que me dijo un hermano en Progreso antes de venirse para acá, para venirme para acá. Me dijo: mira, Joel, me dijo, allá en Lima nadie te conoce, me dijo, y tenés la oportunidad de reaccionar distinto de cómo reaccionás acá, me dijo. Y eso le digo que quedó grabado. Ahí está, siempre lo saludo, Carlos Argueta, padre. Un hombre que sabe que caminamos en la turbulencia del mundo y en el evangelismo. Es ofensivo, hermano. Usted no conoce a una persona, nunca lo ha tratado, nunca lo ha visto. A mí nunca me habían visto, ni yo lo había visto a ellos. Entonces se entra en una reverencia, una plestesía o idolatría de que si usted no predica con una Biblia de papel, usted no es cristiano. Que si usted no ora a las 2, 3 de la mañana, usted no es hijo de Dios, no va a ser bendecido. Si usted puede, puede, si no puede, no puede. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. Buscadme y me hallaréis. ¿Dónde y cuándo? En el desierto, en medio de la multitud, en el río, en el mar, en el avión, en el carro, donde sea. Dios es Dios de toda carne y Dios es soberano y eterno. Amén. Le hablo de esta revelación gradual porque muchos nos abrazamos y hoy yo entiendo esto que es hermoso, hay un cultivar, un preservar de los libros. Se dijo hace 20 años, yo escuché cuando se dijo, mira, 20, 25 años, el que venda libros va a tener que ser un genio. Los libros están en las plataformas electrónicas para leer. Y muchos de nosotros, oiga esto, somos analfabetas electrónicos. Hace 10 años yo escuché esta frase. No se hablaba de analfabetismo en cuanto al conocer la lectura, el castellano, el abecedario, el AEU o la numeración. Se hablaba de un analfabetismo en los idiomas. Y en las altas esferas de economía, de comercio, en el mundo de los grandes empresarios, el que solo habla un idioma es analfabeta en el lenguaje. Mínimo tenía que hablar inglés aparte del idioma que era. Si era de la isla de allá de Haití y hablaba francés, habla inglés también. Si usted es alemán, habla inglés también. Si usted habla que el otro allá, haitiano, de China, de India, Indonesia, y habla inglés también. Se hablaba de eso. Y ese eco, créame que yo cuando lo escuché por primera vez, me pareció un poco incomprensible, pero me tardé quizás 45 segundos en el entendimiento de las cosas. Hay lugares, naciones, países, ciudades, donde la moneda papel no se mueve. Donde la moneda papel no se mueve. Es tremendo. ¿Por qué le hablo de esto, iglesia? Dios sigue siendo el mismo Dios. El mismo poder de Dios. La misma manifestación de Dios. Hace aproximadamente 20 años, yo caminaba con un hombre ahí en la isla de Roatán, muy bendecido. Yo le compartía esto con algunos de mis hijos aquí después de terminar un culto. Y salíamos y supuestamente me invitaba a cenar
y donde queríamos ir había que pagar con efectivo. Y recuerdo que me dijo, mira que no ando efectivo, me dijo. Yo hasta dudé un poco de la persona. Y dije, Y nos fuimos a un lugar donde tuvo que pagar con tarjeta. Y yo en mi mente yo dije, yo creo que eso nunca me va a pasar a mí. No creo. ¿Y sabe por qué lo traje a memoria? Se lo conté porque de repente me encontré en el supermercado, me encontré comprando un helado y empecé a buscar para darle propina a alguien y no andaba. Y es rapidito, pero así, mire, rapidito, la mente como que el CPU. ¿Te acordás cuando aquel hombre te dijo tal cosa y vos pensaste que era mentira? Man? Decirle a estos que no andás, pues, me dijo. Y van a creer lo mismo de vos que no les querés dar. Diga conmigo, la revelación es gradual. Segunda de Reyes, capítulo 6. La que le voy a leer, la versión, la que le voy a leer, es ligeramente distinta a la suya, pero mantenga por favor, Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 8 al 17 de la Biblia K2, dice de esta manera: ahora bien, el rey de Aram, y ahí dice el rey de Siria, aquí, el rey de Siria, fue a la guerra, tenía una guerra con Israel, y consultando a sus sirvientes, dijo, acamparé en tal lugar. Él está hablando con sus sirvientes y les está diciendo, siguiente versículo dice, 9, y Elisha y Eliseo envió este mensaje al rey de Israel: ten cuidado, no pases por este lugar, porque el rey de Siria te atacará allí, en ese lugar. Ese versículo 10, aquí estamos, versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar, dice, el varón de Dios que había dicho, y amonestándole y guardándose de allí, no una vez, ni dos veces, varias ocasiones. Le advirtió, diga conmigo, la palabra profética es una advertencia. Y ese es otro tema, pero quiero poner esta perla en medio de nosotros. Hace muchos años leemos la palabra de Dios, pero como la terminología es pastor y evangelista, y pare de contar. Entonces, después comenzó lo que es a resaltar en las escuelas bíblicas, en los seminarios pastorales, el don del maestro. Entonces se reconoció el ministerio del maestro. No se trata de que nosotros reconocemos o aceptamos los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores y los evangelistas. Se trata que están en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es eterna y verdadera. La palabra de Dios es la norma principal y final de conducta, ordenamiento del mundo visible e invisible. En esta ocasión, en este momento le está advirtiendo, no vayas, y no solamente una vez o dos veces, esto sucedió varias ocasiones. Y el segundo pasaje dice, y esto, el versículo 10, si no me equivoco, 11, y esto grandemente irritó al rey de Siria, y llamó a sus sirvientes, oiga esto, cuando éste se da cuenta de que él dice una cosa, él se reúne con su gente y le dice, para no dar muchos detalles, pero aquí dice, vamos a acampar en la ribera del río, y después vamos a acampar a la vuelta de la montaña, ahí en la bajada los vamos a esperar. Y ellos están hablando en un centro de operaciones, allí, entre los sirios, solos, y de repente, tantos kilómetros de lejos, eso que están hablando, alguien lo escucha, alguien lo recibe. Diga conmigo, revelación. Entonces, esa revelación la recibe Eliseo, el profeta Eliseo, y inmediatamente le comunica
al rey de Israel. Tremendo. Entonces el rey de Siria pensó, díganme, dice, ¿cuál de ustedes me está traicionando y está de parte del rey de Israel y no está con nosotros? Y uno de sus sirvientes respondió, mire qué tremendo, no es eso, mi señor, mi rey, mi señor rey. Más bien es Eliseo, el profeta, que está en Israel y le dice al rey, y le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas privadamente, en lo secreto, en tu propia cámara. Es el profeta Eliseo que le está revelando al rey de Israel lo que tú hablas a solas, en privado, en tu cámara. Ahí había una trayectoria, ahí había una fama, ahí habían antecedentes, ahí había algo previamente conocido. Sabían quién era el profeta de Dios. Hay gente que sabe la unción que usted y yo cargamos. Hay gente que sabe la unción que usted carga. Y en ocasiones, cuando lo ven llegar a usted, otros hasta bromean diciéndole, venga usted, ore por él, porque... Y el que sabe la unción que usted carga dice, no, ahorita no, mejor después. Porque ya le parece que usted va a poner las manos sobre él o sobre ella y que lo va a empezar a liberar. O que el Señor le va a empezar a revelar los pecados que son ocultos de ellos. Dios no vino a avergonzar a nadie. Pero la gente sabe la unción que se carga y dicen, yo por ahí ahorita mejor no llego. Porque ahí está fulano, ahí está fulana. Y cuando él ora, a todo mundo hace vomitar o a todo mundo hace que acepte. Entonces mejor... La gente sabe la unción que usted carga. Eso es lo que pasaba con este que servía al rey. No, aquí nadie lo estamos traicionando. Le está hablando a la gente privada, a la gente que estaba con él en su círculo íntimo. Y le aclara. Dice el siguiente versículo. Y dijo, vayan y vean dónde está, para que yo pueda mandar a traerlo. Y ellos le dijeron, él está en Dotán. Así que él envió caballos, carruajes y un gran ejército para allá. Y ellos vinieron de noche, rodeando la ciudad. El versículo siguiente dice, el sirviente de Eliseo se levantó temprano de mañana. La versión suya dice, la Reina Valera, y aquel que servía al hombre de Dios, levantándose muy temprano, mire, de repente se dio cuenta que estaban rodeados y él vio un ejército con caballos y carruajes rodeando la ciudad. Su sirviente le dijo, oh, mi amo, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo responde, no tengas temor. Repita después de mí, el Señor nos dice hoy, con palabra profética, no temas, no tengas temor. Es algo importante de recibir y de vivir en ello. Usted no necesita contarme. Y si le parece extraño, pues tenemos debilidades. Pero en alguna ocasión alguien me dijo, tranquilo Joel, no tengas temor. No tengas temor. ¿No estás oyendo lo que dijeron? Estás loco vos, le digo. Conseguiste un cueto o algo así. O escondámonos o vámonos. No es fácil, ¿va? Yo recuerdo en una ocasión que me dijeron, mire, me lo dijeron de manera diplomática. Mire, licenciado, me dijeron. Váyase del país, me dijeron. Váyase, escóndase. Porque esta gente no juega, me dijeron. Y le voy a dar, me dijo, opción. Habló por teléfono con alguien y puso en altavoz, en el speaker, en esa oficina,
Y ahí decía, ahí déjalo, ahí tenerlo, entretenerlo que ya llegamos. Sí, no hay problema, le dijo a él. Ok, colgó. Yo creo que tiene menos de 3 minutos para salir. Yo salí de su oficina, agarré el carro, no tienen idea cómo lo encendí. Crucé San Pedro Sula, porque ese era el otro lado de la ciudad de San Pedro Sula. Llegué a Progreso, a la casa de un amigo abogado. Busqué, lo conté. Nos tardamos como media hora, reuní a mi familia y les conté. Esto y esto sucede. Esto y esto pasa. Me acusan de esto. Y dice la ley que son tantos años de cárcel y que así tiene que ir. Y yo recuerdo una palabra muy, muy agradable. Y créanme que yo iba a agarrar por aquel mismo lugar. Yo tenía unos familiares en algunos lugares en la nación. Y yo le dije al Señor, me abrazo a tu poder en la inocencia por lo que me acusan. Y recuerdo que me preguntaron en varias ocasiones, ¿estás seguro que no te vas a esconder? Mi familia, todos mis hermanos. Estaban mis hermanos, el abogado. ¿Estás seguro? ¿Corres el riesgo? ¿Tenés hijos? Estaba casado, tenía mi esposa, mis hijos estaban pequeños. Y les dije, no me voy a esconder, no voy a huir. Lo mismo me da estar fuera del país, que me metan preso, les dije, por algo que no es, ¿qué voy a hacer? Y empezaron a crear ideas en mi mente, pero me aferré a esa verdad, a la inocencia y al favor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué le digo esto? Porque alguien en una condición similar, cualquier otra persona que tiene una visión clara, o diga conmigo, una mayor revelación, repita después de mí, un mayor grado de revelación, a otro le puede decir con facilidad, eso va a pasar. Usted que es una madre que ha tenido 2, 3, 4 hijos, unos por cesárea, otros parto normal, usted le puede decir a una mujer que esté embarazada por primera vez, mira, te va a doler un poco, pero entre más te pones nerviosa, más te vas a tardar, pero eso, no te preocupes. Y si usted es como una de mis hermanas biológicas, usted solo va en media hora para y ya estuvo. 3, 4 horas y le dan de alta. Y usted le puede estar contando con dibujitos y detalles, pero si la persona está en un nivel inferior. Hay niveles de comprensión. Usted está en un piso 4, en un piso 5, en una plataforma sexto piso, y del sexto piso, ¿qué usted puede ver al primer piso? Imagínese usted, venga conmigo, subamos a un quinto, sexto piso de conocimiento, de revelación, de experiencia de vida, de economía, de familia, de profesionalismo, de sabiduría. En un sexto piso, usted y yo solo vamos a ver el techo de las casas que tienen un piso nada más. Va a ser difícil que podamos ver el suelo de esa casa. Y note esto, que de un quinto y sexto piso vamos a poder ver a qué nivel de daños tiene, es más, el techo de esas casas. Que está pintado, que está reparado, que lámina fue cambiada hace poco y que lámina no. ¿Sabe por qué? No se trata de una visión nada más panorámica y de altura. Se trata de una revelación, de conocimiento, de entendimiento. A eso es lo que el Señor quiere. Y en ese conocimiento, en esa altura, Dios quiere que tengamos madurez para que en algún momento poder conducir a alguien desde aquella plataforma, la plataforma en que estamos. Pero no será fácil. Ya que está a su lado, no será fácil. Dígaselo usted mismo, no será fácil. No ha sido fácil. No ha sido fácil para mi esposa llevarme en estos 28 años, desde la plataforma que yo tenía de resentimiento quizás, de ignorancia, de conocimiento, de inmadurez, de impulsividad, de falta de dominio propio, a la plataforma que ella tenía, sabiduría, conocimiento, dominio propio. Yo cuando conocí a la pastora, 12 años, 13 años, yo ni pensaba en bautizarme en el ministerio. Yo iba a la escuela bíblica dominical para aprender, decía yo, pero quizás para ser amigos. Y de repente viene una maestra muy querida, amada, que todavía está ahí en Progreso, Edna Decano. Le preguntó a Arlene,
¿qué significa el bautismo? Hasta ese punto de vista, créame que Arlene y Giselle Nolasco no existía para mí. Pero cuando dijeron, Arlene, conténtanos del bautismo, yo dije, y en medio de este guirrero, ¿quién sabe del bautismo? Adiós, óigame a mí, desde una plataforma oscura de ignorancia, pensando que todo mundo era ignorante como yo, desinteresado en el conocimiento bíblico. Y recuerdo que me hice para aquí, para la izquierda, porque ya estaba como para allá, una fila nos separaba, y dijo, el bautismo es la muerte al viejo hombre. Uy, Dios, esta cipota sí es cristiana. No le escuché toda la expresión, pero impactó lo que ella dijo. No la quedé viendo ni dije qué linda. No. Hasta ahí todavía no me gustaba ella físicamente. Pero me impactó. Nunca se me olvida eso. Una clase llamada Intermedios. En la antigua o desaparecida escuela evangélica, allá en el Progreso. Eso me llenó. Pero yo pensaba que los muchachos a mi edad, ellos caminaban en ese desinterés bíblico. Vuelvo y repito, es fácil para alguien que esté en una posición de altura decirle a alguien no tema, pero ojo, que no se lo está diciendo para mofarse. No le está diciendo como quien dice, miedoso. No. Le está diciendo, no temas. Yo sé lo que puede venir. Yo tengo conocimiento de lo que viene, de las cosas distintas que son. Volvamos a la lectura, donde le dice, él respondió, no temas, no tengas temor. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y Eliseo oró. Diga conmigo, y Eliseo oró. Esa es una acción de intercesión a favor del criado. Cuando Eliseo ora a Dios y le dice, abre los ojos de este para que pueda ver. Y dice que el Señor, Dios, Jehová Dios, le abrió los ojos. Y entonces el joven pudo ver. Diga conmigo, el que estaba ciego, ahora puede ver. Y aquí hay algo muy interesante. Dice, y pudo ver allá delante de él, alrededor de Eliseo, las montañas estaban cubiertas con caballos y con carruajes de fuego. Diga conmigo, carros de fuego. Yo sé que está de último porque fue el último escrito que hice. Y se lo digo porque quizás no lleguemos hasta allá. Pero note usted, a Eliseo le tocó toda su trayectoria ministerial, toda su carrera en el aprendizaje, poder ver los carros de fuego. ¿Cuándo Eliseo ve los carros de fuego? Cuando Elías fue arrebatado. Y recuerde usted que Elías le dice, si estuvieses conmigo cuando el Señor me lleve, entonces quizás puedas recibir lo que tú pides, una doble porción del espíritu de Eliseo pedía de Elías pedía Eliseo. Ahora vea usted que a este muchacho, a este criado, a este joven, dice aquí, a este siervo de Eliseo, no le tardó lo que le tardó al maestro ver carros de fuego. No se trataba de que Elías no quería. Amados, Elías sabía el peso de la gloria de Dios. Elías sabía la responsabilidad y lo que implicaba un nivel de santidad estar en la presencia de Dios. Y no quería exponer a su discípulo, Eliseo. Sin embargo, Eliseo ora a Dios. Y aquí dice que oró nada más, no hay una especificación de su oración, cómo fue. Santifícalo, Señor, purifícalo. Pero permite que este que anda conmigo, que este siervo que es fiel a mi ministerio, que está aquí, pueda ver lo que yo estoy viendo, para que pueda recibir y entender cuando yo le digo, no tengas temor. Ahora vuelvo a este punto. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, no tenga miedo, tranquila, no tenga temor, tranquilo, espérese? Y usted dice, facilito para usted, porque el que tiene que pagar las cuentas soy yo. Facilito para usted, porque usted no tiene el jefe que yo tengo. ¿Sabe qué sucede? No está creyendo. Y segundo, la resistencia
para poder contener la sabiduría y la revelación de Dios, todavía no es la misma que el otro. Hay un acontecimiento espiritual invisible en medio de una guerra, oiga esto, natural y física, que no deja de ser espiritual. ¿Cómo así, pastor? Un acontecimiento espiritual invisible en una guerra natural y física que no deja de ser espiritual. ¿Por qué razón? Porque quien involucra a los hijos de Dios en sus asuntos, tarde o temprano experimentará el poder espiritual invisible de Dios interviniendo en las acciones de su vida, para bien o para mal. Quien se mete con los hijos de Dios, tarde o temprano va a experimentar en contra de él el poder de Dios, porque Dios defiende a sus hijos. Porque en los que sus manos están, nadie los podrá arrebatar. Porque yo soy tu Señor, dice el Padre. Y Él nos guarda y nos cuida. Él es nuestra defensa, Él es nuestro pronto auxilio. Quien aquellos interviene y mete en sus asuntos a los hijos de Dios, también son prosperados, son bendecidos. Hay unciones que algunos cargamos, unciones específicas respecto a algo. Y en la poca trayectoria o en la mucha trayectoria, en la revelación, usted puede identificar cuál es su fuerte. Usted puede saber que en sus 15, 10, 20, 25 años de ministerio, usted sabe que cuando usted ora por los enfermos de tal enfermedad, se sanan. Pero cuando usted ora por los enfermos de tal enfermedad, le cuesta más. La trayectoria en los años de vida, a usted, como a mí me ha revelado el Señor, que orar por aquellas mujeres que son estériles, en su mayoría han dado a luz, han procreado. Quizás algo otros más, pero yo me gozo y estoy esperando aumentar el número. Ahorita solo 9 mujeres que eran estériles, qué sé yo, ahora tienen más de un hijo, y gloria a Dios. Y eso es algo que el Señor, cirugías en cuestiones de andar y sanidad. Entonces, en ese caminar, en ese entendimiento, usted va caminando y va viendo. Entonces dice usted, yo quiero, Señor, que Él tenga eso. Yo me la creo, como dijo el presidente vecino de nuestra nación de Honduras, de la nación de El Salvador, aquí vecino de Honduras. En una entrevista dijo, cuando a mí me dijeron que El Salvador era democrático, independiente, yo me la creí. ¿Y por qué le digo esto? Pocas veces, si no es que solo 2 o 3 veces, o 2 veces, han orado, han ministrado mi vida. Y yo sé que se trata de cultivar, de buscar. Y han dicho esta frase, Señor, que lo que yo tengo sea vertido en la vida de Él, el doble. Y yo sé la trayectoria de esos hombres de Dios. Yo sé la unción que ellos tienen. Y créame, yo me lo creo, hermano. Yo lo reclamo, yo me lanzo, yo me aviento. Y si yo sé que esas personas oran por los enfermos y son sanados, y si yo nunca hubiese orado por uno, yo me lanzo a orar por uno. O se va más rápido a la presencia del Señor o se sana. Pero algo tiene que pasar, hermano. Porque es de creer en eso. Escuche esto. Cuando hay un involucramiento de los hijos de Dios en los asuntos de alguien, esto se trata de estar a favor o en contra de los hijos de Dios. Esto se trata de un asunto de siembra y de cosecha. Esto se trata de un asunto que es el cumplimiento del comer el fruto de las palabras que salen de su boca. Y también se trata de un asunto de propiedad y defensa. El Señor ha prometido que no nos va a dejar solos, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es un asunto espiritual. Hay una palabra específica y le dijo a Abraham, quien te maldiga lo maldeciré. Y entonces empiezan algunos a decir, ese Dios que ustedes predican, ese Dios que ustedes predican dice que maldice. Así que, si ya lo sabe, tenga cuidado con lo que va a continuar diciendo. Y en la insensatez, en la oscuridad de la falta del conocimiento, hablan un montón de situaciones
incoherentes. Dios le revela al profeta Eliseo el plan de exterminio que tenía Aram, rey de Siria, contra sus hijos. Oiga esto, mi Dios todo lo sabe, y mi Dios es su Dios, y nuestro Dios es un Dios de poder. Amén. Nuestro Dios todo lo ve. Y esto se volvió un acontecimiento en el reino de Siria y todo su ejército, a tal grado le decía que acusando a los de traidores, a las autoridades y gente de confianza que estaba cercana a él. No existe otra explicación natural para el rey de Siria lo que estaba sucediendo. ¿Quién podía conocer la planificación secreta de ellos tan lejos? ¿Cómo podía hacer esto? De manera natural, solamente la explicación era de que de alguna forma había un traidor. Y ese traidor, él lo quería encontrar. Y entonces reunió a sus capitanes, a sus generales, a la gente que estaba cerca de él y les habló de esta forma. Es cuando se interviene. Es cuando se interviene uno de los siervos. Pero escuche esto. El carnal descarta y no puede percibir el mover espiritual porque es esclavo de la carne y de sus deseos. ¿Cuántas veces se le ha dicho a alguien que está abrazado por la emoción del pecado, está abrazado por la emoción y el libertinaje de este mundo? Y sabemos nosotros que conoció la palabra de Dios, y sabemos nosotros que en algún momento conoce la palabra de Dios, y le dicen, tenga cuidado, una madre, un padre, un hijo, un anciano, un líder de la iglesia, tenga cuidado, hijo, usted es conocedor de la palabra. A veces no se atreven a decir nada, se quedan callados, porque ellos saben que es difícil refutar la palabra de Dios. Entonces note esto, no dicen nada en contra de la palabra de Dios, y se van, oiga esto, directamente al quien habla. Sí, pero déjeme vivir mi vida ya, pues, punto. Pero no dicen nada en contra del mensaje bíblico, porque saben que es Dios hablando. Es difícil que una persona determinada emocionalmente a hacer lo malo, ponga ojo, sea percibido, hay ángeles, Dios ¿dónde está? Nada más. Está capturado, esclavizado por el deseo carnal, hasta que algo poderosamente interviene en su vida y puede haber un despertar distinto. Segunda de Reyes, el versículo 12 del capítulo 6, mira el versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel la palabra que tú hablas en la cámara más secreta. Aquí no hay ningún chivato, aquí no hay ningún soplón. Es que este profeta allá, hombre, con el rey, y le dice todo, pues. Mire usted, que ni el rey, note esto. En el escrito, quizás podamos encontrar en las profundidades de la original de la Biblia hebreas, que dijo, o en otras historias, en otros libros, que dijo este rey respecto a este siervo cuando dijo del profeta Eliseo. Pero aquí no dice, ¿quién es ese? ¿Qué poder tiene ese que puede escucharme hablar? ¿Puede imaginar, va? Por ejemplo, cuando viene alguien, usted le dice, dijo fulano de tal que de ahora en adelante tal y tal cosa son así. Entonces la gente fácilmente puede preguntar y decir, ¿quién lo dijo? ¿Y él quién es? No, él es el vocero de tal ministerio, él es el vocero de la compañía, él es el comisionado, el jefe lo mandó a hablar, por decir así, ¿va? El rey no pregunta. Por eso le decía, ya hay una trayectoria. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, los que se relacionan con nosotros, los que nosotros nos relacionamos, saben la unción que usted y yo cargamos. Y cuando se habla algo espiritual respecto a nosotros, a ellos, ellos saben. Y quizás no se lo digan a usted, o quizás se vengan y le digan, no, pero dijeron que había orado por usted. Y cuando dijeron que había orado usted, hermana, yo me acordé de usted y yo dije, no, si la hermana habló, es que algo tenía que pasar. Por decir así, usted sabe los accionar dentro de la familia, incluso a veces
No, que ore mejor fulano de tal. Y hay 7, 8 cristianos, pero que yo quiero que... ¿Así? Hay un identificar de la unción en la vida suya y mía. Y eso lo sabe el mundo de las tinieblas, el mundo natural. Ahora, vea esto, escuche esto, por favor, síganme lo siguiente. Cuando le decía que puede haber en este acontecer, Eliseo, la revelación de Eliseo, no solo nos da a conocer el grado de intimidad que tenía con Dios. El grado de intimidad que Eliseo tenía con Dios es a través, escuche esto, de hombres y mujeres espirituales que viviendo en la voluntad de Dios pueden hacer que lo invisible y espiritual sea conocido en este mundo natural y visible. Somos usted y yo como iglesia, somos usted y yo como hijos de Dios, somos usted y yo como reyes y sacerdotes, los que tenemos la responsabilidad, los que tenemos el compromiso de vivir en la voluntad de Dios, de asumir y vivir íntimamente relacionados espiritualmente con Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que en el momento correcto, adecuado y necesario, a través del ejercitar el don correcto, manifestemos en este mundo natural y visible lo que desde el mundo espiritual e invisible Dios quiere manifestar. Es así como se sana la gente. Es así como cambia una relación matrimonial, cambia un sistema económico en una familia, cambia y es cortada una maldición generacional en alguien. Porque desde lo invisible y espiritual, aquellos que están alineados con Dios, que obedecen a la palabra de Dios, manifiestan en este mundo natural. Las cosas espirituales solo se pueden entender, discernir y tomar de manera espiritual para manifestarlas en este mundo natural. El conocimiento y la revelación gradual que solo por su espíritu nos conduce a la obediencia para su gloria. Quien nació de nuevo, quien tiene el Espíritu Santo de Dios, que está creciendo en una revelación del conocimiento de la palabra de Dios. Y ese conocimiento, esa relación con Dios nos llama a obedecer la palabra de Dios. Nos llama a cumplir la palabra de Dios. Aunque hayan desafíos, aunque hayan situaciones de rebeldía, acciones que parezcan incoherentes con nuestra espiritualidad, en nuestro llamado ministerial, en nuestra vida como cristianos, puede ser como incoherentes acciones que podamos decir son irracionales, emocionales. Sí. ¿Y quién dijo que no vamos a pecar? ¿Y por qué vivir avergonzado de una acción de pecado? Hasta en el mundo natural, escucha, hasta en el mundo natural, extraído de la palabra de Dios y tomado de manera figurativa de muchas cosas bien bonitas, resaltan y dicen que 7 veces caerá el justo y 7 veces lo difícil no es caerse, lo trascendental no es caerse. Lo trascendental es levantarse. Y bien bonito se mira aquello figurativo. Y el versículo del Señor dice, 7 veces caerá el justo. 7 veces, las veces que sea necesario para alcanzar perfección, se va a caer. Y va a ser levantado las veces que sea necesario o sea necesaria alcanzar perfección. ¿Cuántas veces nos vamos a equivocar? Las veces que sea necesaria para alcanzar la plenitud y en el modelo de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces usted está diciendo, pastor, que no importa que nosotros nos equivoquemos. No importa. Ahora no desaproveche la oportunidad de aprender, porque si no, va a ser más difícil. Y se lo digo por experiencia natural y espiritual. Y la recuperación es más duro. Se lo digo de manera natural y espiritual. A mí me tocó duro. Pero Dios es un Dios de misericordia. ¿Dios hace recuperaciones? Sí, Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios no hace 2, 3 recuperaciones como hacían antes. Hoy ya no hacen porque los pasan. Dios no pasa a nadie de gratis. Pero Dios lo llama a uno hasta 10, 11 veces a recuperación. Él ha tenido misericordia de mí. Yo soy testimonio de poderle predicar a usted. Usted puede hablar con gente que me conoció hace 15, 20 años. Sí, así, si Joel es pastor. Amigos
que de los 12 años nos conocimos, no se atrevieron a preguntarme a mí, sino que le preguntaron a otro. Oye, me voy, yo que miro que Joel sigue siendo cristiano. ¿Y cómo hace ese vos? Con ese carácter que tiene, con esa forma de ser que tiene, que no se le mide a nada, que no le tiene miedo a nada y sigue siendo cristiano, no se sale de la iglesia. Oh. ¿Cómo hace? Pregúntale a él, le dijeron. Ahí por donde está la hermana Dori estuvimos platicando y comiendo con él. Allá vivíamos y fuimos a comer taquitos mexicanos, me acuerdo muy bien. Mi amigo ahí, un empresario de progreso. No entiendo de eso. Como una persona tan efusiva de carácter, yo he sido difícil para Dios. Dios ha tenido misericordia conmigo. Hasta esa forma perseverante, sin darnos cuenta, le estamos enseñando a otros. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hay que permanecer en el Señor. Esto no se trata de avergonzarnos. Se trata de amar y abrazar a Dios. Quiero caminar de manera concluyente en esta noche. Escucha esto. El conocimiento y la revelación gradual no solo es por su espíritu, es gradual, que solo por su espíritu nos conduce a la obediencia para su gloria. Su testimonio y mi testimonio es llamado a glorificar el nombre de Dios. La revelación de Eliseo no solo nos da a conocer el grado de sensibilidad y de comunicación con Dios, que él sabía lo que estaba sucediendo y le comunicaba al rey los planes de exterminio malévolos que tenía el otro rey en contra del pueblo de Dios. La palabra de conocimiento, la falta de conocimiento obstaculiza la revelación. La falta de comunicación con Dios obstaculiza la revelación o el crecimiento gradual de revelación. El ocupar nuestro enfoque o enfocarnos de manera prioritaria en lo carnal y físico más que en lo espiritual y divino, eso obstaculiza y nos retrasa a nosotros a alcanzar un mayor grado de revelación en el conocimiento de la palabra de Dios. Escuche esto. El desinterés, la apatía por crecer espiritualmente o el conformismo del estado de vida espiritual actual no te permitirá acceder a un grado mayor de revelación en el conocimiento de la palabra de Dios. Eliseo es abordado con gran lamento por su criado o su siervo, que se percató que estaban sitiados con gente que los iba a asesinar, que los iba a acabar. La visión de este criado, cuando vio el ejército del rey de Siria, la visión carnal, oiga esto, es una normalidad carnal. El carnal es normal. Cuando yo tenía serios problemas, estoy en el proceso de perfeccionamiento de Dios. Hoy no tengo tantos problemas como tenía antes de carácter, de dominio, de falta de dominio propio. Yo iba el Señor hace las cosas. Estoy hablando varios años atrás. Quizás que eran como unos 23, 25 años atrás. Ya días. El pastor Alan empezó a trabajar en una escuela en Progreso. Y siempre íbamos con él a hacer algunas cosas. En esa misma escuela íbamos a jugar voleibol. Y yo recuerdo en una ocasión, entrando, le dijo como una maestra, creo que era, o un padre de familia al hijo, ¿cómo vamos a hablar? Le dijo. Oiga esto, ¿cómo vamos a hablar? Le dijo. ¿En qué modo está usted? Le dijo. ¿Espiritual o carnal? Le dijo. La clase no era para mí, hermano. Yo hasta con chores iba, recuerdo que a ver que iba platicando con el pastor Alan, íbamos buscando la cancha que quedaba en el fondo ahí de la iglesia, en una escuela. Pero cuando escuché aquello, a mí me impactó. A un niño le preguntó a esa persona adulta, ¿cómo vamos a hablar? ¿En qué modo está usted? ¿Espiritual o carnal? Créame, hermano, que para mí eso fue un impacto. Eso fue como que Dios me está oyendo. ¿Ah? ¿Está oyendo, hijo mío?
Yo decía, a mí si usted me busca a mí, por donde me busca me encuentra. Y oiga, me va hermano, evangelista, siervo, músico, adorador, etcétera, pues, líder en la iglesia. Esas palabras son fundamentales, amada iglesia. Eso es porque es lo que pasaba para este siervo. Era normal para él quejarse y ver las cosas carnales y naturales. Esta visión carnal retrasa el avance o estanca la vida, provocando que hasta nuestros sueños sean abortados, que no querramos seguir haciendo más, que dejemos de creer, que dejemos de confiar, que perdamos nuestra esperanza y que ya no tengamos fe. Es por eso que en el versículo 6, el 16, él le dijo, no tengas miedo. Yo quiero como personalizarlo un poco más. ¿Cómo me dirían a mí? No tengas miedo, hombre. ¿Cómo me diría un pastor amigo, mi padre espiritual? No tenga miedo, hijo. No tenga miedo, pastor Joel. ¿Cómo le dirían a usted? No tenga miedo. ¿Cómo le diría a su esposa? ¿Cómo nos hablaría Dios a través de un familiar que nos ama? No tenga miedo, amor. No tenga miedo, mami. No tenga miedo, papi. Este era un hombre de Dios. El criado miraba hasta este nivel de esfera. Eliseo miraba desde otra perspectiva. Y Eliseo le dice, no tengas miedo. Lo fundamental de Eliseo es que la revelación, el grado de revelación que él tenía, él quería también que aquel que estaba con él lo viera y lo recibiera. Y es por eso que él ora. El miedo es la puerta no solo del fracaso, sino que también es la puerta de muerte espiritual, emocional y física. Alguien muerto espiritual es presa del enemigo. Alguien muerto espiritual le da igual que ore un pastor como un satánico por él. Alguien muerto espiritual le importa poco entrar a un lugar como estos de adoración divina como estar en un centro de ocultismo. Le da igual. Le da igual que le digan lo van a matar, como le da igual que le digan le voy a regalar un carro. El que está muerto espiritual pierde el interés emocional y el amor a lo que él representa como vida, como padre, como hermano, como miembro de una familia, como ciudadano. Es el temor, es el miedo. Con lamento este siervo, más que el lamento, Eliseo le dice a Dios, abre los ojos para que pueda ver. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Para que nunca más sea preso del temor, para que nunca más lo gobierne el miedo, para que nunca más solamente vea a través de los lentes del temor y sea libre. Dice la palabra que él vio y vio carros de fuego, lo que le decía al principio. Eliseo le pidió, intercedió por su criado a Jehová Dios por una promoción a un mayor estatus de visión. Póngase sobre sus pies, por favor, iglesia amada. Quizás en muchas ocasiones nos hemos encontrado en lugares, en plataformas,